Me llamo Ana Lucía Hernández Márquez. Tengo 36 años. Vivo en la colonia Roma, en Ciudad de México. Trabajo como educadora en una casa de acogida y, desde hace 2 años, duermo sola en un departamento pequeño que huele siempre a café y a libros viejos. Ahora mismo, mi pelo aún conserva el olor cálido del té que hice para calmarme antes de sentarme a escribir esto, mi pecho late con una mezcla de rabia antigua y cansancio nuevo. Si me preguntas cómo estoy, responderé que estoy en paz lo suficiente para contar la verdad, pero no en la buena clase de paz, es la paz que llega cuando se agotan todas las peleas posibles y te quedan solo las cicatrices para explicar lo que fuiste. Antes de seguir, si te gustan historias reales que llegan al fondo, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero quizá alguien allá afuera necesita escucharlo. Me dejaron ir por ser adoptado, sin entender el precio de eso. Así me dijeron, primero en un susurro cortante en la sala de una casa de campo, luego en la puerta de un coche que se iba sin mirar atrás, y después como sentencia en un documento con letras secas que no tuvieron ningún remordimiento. Todo comenzó de manera cotidiana, con el sonido del viento entre los nopales, con la risa de mi hermano mayor que siempre olía a cerveza y mentiras pequeñas, con la cocina de mi madre llena de chiles secos y de la radio que cantaba boleros a media tarde. Pero el que yo naciera en otra verdad fue suficiente para que me consideraran prescindible. Recuerdo el primer día que supe que, ser adoptado, podía ser una tarjeta marcada en mi contra. Tenía 16 años y mi padre adoptivo, Ramón, había recibido una llamada que cambió su forma de sentarse a la mesa. Se fue al patio, se quedó bajo la sombra del jacarandá, y yo lo seguí silenciosa, como quien busca en la piel de otro la confirmación de un miedo. La conversación fue en voz baja, con pequeñas pausas que mordían. Mi padre me miró y dijo, muy despacio: Ana, hay cosas en esta casa que no son para todos. Tú lo sabes. Su mano tembló apenas, pero bastó para que sintiera el frío en la boca del estómago. No era la primera vez que usaba esa frase, no es para todos. Era la llave que cerraba un cuarto que yo no había ni sospechado. Siempre había sabido que mis papeles eran distintos. En la repisa de la sala, entre fotos de fiestas y medallas, había un acta de adopción cuidadosamente enmarcada. Lo que no esperaba era que, cuando la tormenta familiar llegó, la misma acta fuera usada como argumento para no solo separarme de bienes, sino para borrarme como si fuera un error. La primera vez que me dejaron ir, fue literal, en la camioneta de mi hermano, con maletas hechas a lo pobre y una promesa rotunda de que no volviera. La noche anterior, en la cena de despedida que ellos llamaron una aclaración familiar, mi tío Ernesto se destacó por su voz firme y vieja. No es nada personal, Ana, dijo. Simplemente, la familia tiene que cuidar lo que es suyo. La palabra, suyo, magnificó en el comedor, poseían la casa, la herencia, los apellidos que pesaban como metales. Mi adopción, que hasta entonces había sido un detalle más, se transformó en pretexto. Me miraron como se mira a una planta que se poda, con la distancia de quien no comparte sangre, con la lentitud de quien evalúa la utilidad. Esa noche lloré hasta que me quedé dormida en el sillón, sintiendo que me marchitaba. Mi madre adoptiva, Marisol, me dejó una nota en la almohada: sé fuerte. No pelees con fantasmas. Fue la frase de alguien que sabía que, aunque fuimos ella y yo quienes nos elegimos, frente a la familia de adentro, éramos humo. Si esto te está resonando, un me gusta ayuda mucho para que estas historias lleguen a quienes pueden necesitarlas. Lo que sigue fue una cadena de microtraumas, llamadas que no contestaron, invitaciones que no llegaron, la sensación de que existía un detrás de la cortina, donde se tomaban decisiones de las que yo quedaba excluida. Cuando murió mi abuelo paterno, el gran patriarca, el que corría a los hombres a caballo en las historias que ellos me contaban para hacerme sonreír, me dijeron que no era prudente que asistiera al velorio. Es un asunto de familia, me dijeron con la voz neutra de quien entrega una postal. Me quedé sentada en la banqueta, con el olor acre a copal, viendo las luces del pueblo encenderse. Aquella noche aprendí a entender el precio de ser distinto, no era solo la tristeza de la exclusión. Era el quiebre de mi pertenencia, ese temblor que te recuerda que la identidad no es solo un nombre, sino la suma de miradas que te confirman. La voz de mi hermano, que me había defendido en juegos de niñez, se transformó en cuchillo. No es que no te queramos, Ana, me dijo una vez en la cocina, mientras cortaba cebolla y la cortina dejaba pasar la tarde. Es que no sería justo para los de sangre. Lo dijo con tanta naturalidad que terminé por aceptar que la injusticia podía ser razonable. Esa frase se pegó como mica en mi lengua. Empecé a tratar de no ser visible, a consumir menos espacio en la mesa.
Evité las llamadas de mi familia, hasta que la exclusión se hizo costumbre. Te lo pregunto a ti que escuchas, ¿alguna vez te han dejado ir por una razón que otros consideran lógica? Sí, cuéntame en los comentarios, leo todo y no estás sola. La primera parte de esta historia termina con esa escena, yo en la banqueta, la noche fría en la piel, una maleta de cartón a mi lado y la sensación de que habían reducido mi vida a un expediente que alguien más estaba dispuesto a tirar. No voy a endulzar esto. Me dejaron ir. Me sentí desechable. Y no, eso no fue algo que acepté con el corazón en calma. Fue la cicatriz que hizo posible el resto de lo que vendría, la búsqueda, la rabia, y algo inesperado que aprendí sobre la familia, la sangre y la dignidad. Después de aquella noche, me refugié en el departamento de mi madre adoptiva, Marisol. Ella vivía a 20 minutos del pueblo, en un conjunto de casas coloniales que olían siempre a pan recién hecho y a incienso. Era una mujer de manos fuertes, que cocinaba con precisión militar y arreglaba mis lágrimas con sopas calientes. Mientras yo trataba de recomponer mi vida, ella me observaba con la paciencia de quien conoce el precio de una verdad a medias. Fue ella quien, semanas después, deslizó una caja de madera bajo el armario de su cuarto y me dijo, sin rodeos: no te la he mostrado antes porque tenía miedo de lo que harías con ella. Pero es tuya, Ana. Abrí la caja y encontré cartas amarillentas, fotocopias, una fotografía con bordes redondeados, mi madre biológica cuando era joven, con los ojos de alguien que sabe que está a punto de perderlo todo. La letra era apretada, con trazos que se quebraban en la angustia. Empecé a leer. El corazón se me aceleró, sentí la piel hormigueante y un frío que venía de la nuca. Aquellas cartas decían cosas que deshacían algunas certezas, hablaban de embarazo no deseado, de una familia que no aceptó la vergüenza, de promesas rotas. Dicho de forma cruda, descubrí que mi historia no era solo la de una elección amorosa de dos personas que me adoptaron. Era la historia de una mujer que fue empujada a entregar a su hija por miedo y por necesidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté a Marisol una tarde que la lluvia golpeaba las ventanas y el ruido del agua hacía más soportable el silencio. Porque pensé que te haría daño, respondió. Y porque pensé que sería peor si lo sabías y los demás lo usaban. Me contó que había aceptado adoptar porque la madre, Rosa, se lo había pedido con el corazón en la mano y porque Ramón, mi padre adoptivo, había prometido cuidarme. Pero también me contó otra cosa que dolió más, que en el pueblo, en la misma plaza donde ahora me dejaban estar de lado, la idea de sangre era una moneda que compraba todo: herencia, respeto, un lugar en la mesa familiar. Marisol la había visto y había querido protegerme de esa lógica, pero no tenía poderes para parar al mundo. En esos días empecé a trabajar más. El abrigo de la rutina me ayudaba a no pensar. En la casa de acogida donde trabajo aprendí a escuchar los relatos de otros como si fueran los míos, niños que huían de hogares violentos, adolescentes que buscaban identidad. A veces, al final del día, me sentaba en el pasillo y sentía como los relojes se derretían, como mis manos, siempre listas para acercar una taza de té, temblaban de cansancio. Una noche, regresando a casa, la ciudad olía a petróleo y a tacos, y la lluvia había dejado charcos que reflectaban las luces de los postes. Tuve una pesadilla donde mi hermano cerraba la puerta del coche y la casa se transformaba en un laberinto de bifurcaciones, y desperté sobresaltada, con el corazón desbocado. Mi búsqueda siguió por otros caminos, la búsqueda de papeles, el frente más vital y a la vez más frío. Fui al registro civil, a notarías, a iglesias. Hablé con vecinos que ya ni recordaban detalles, con mujeres en la plaza que tuvieron mi edad cuando yo era niña. Cada conversación dejaba un sabor metálico en la lengua, como si masticara monedas viejas. Descubrí, por ejemplo, que la madre biológica había dejado mi apellido original en un sobre en la mesa del juez, con una nota que decía, que ella tenga la oportunidad de no cargar con mi vergüenza. Ese gesto, que alguien podría llamar abnegación, para mí se convirtió en un enigma: ¿quién decide por otra persona su identidad? No busques envolturas que solo te hieran, me aconsejó una amiga que trabajaba en el asilo cercano y me conocía lo suficiente como para no juzgarme. Sus manos eran callosas por el trabajo, y cuando me dijo aquello noté como su voz vibraba con autoridad. A veces la verdad nos salva, pero otras nos arrastra. Esa ambivalencia de la verdad me acompañó. Me sentía dividida entre el deseo de reclamar un lugar que me habían arrebatado y la necesidad de no convertirme en una réplica de la violencia que me había herido. Con cada documento que sacaba del archivo, con cada foto que venía a la luz, notaba que la familia que me dejó ir no temía tanto a mi presencia como a lo que podía revelar mi presencia. La adopción,
para ellos, era una marca incómoda porque podía validar historias que preferían enterrar. En este tramo, se dieron diálogos que quemaron como carbón en la lengua. Recuerdo uno en particular, frente a la cocina de la vieja casa, cuando encaré a mi hermano. ¿Por qué? Le dije. ¿Por qué no me dijiste que te molestaba? No se trata de lo que te dije o no, me contestó con la mirada esquiva. Se trata de que el apellido se cuida. Tú no podrías respetarlo como nosotros. Su voz sonó como un cuchillo que busca una veta. Me dolió, pero también despertó en mí una furia fría. Entendí que, más que la sangre, lo que ellos querían proteger era una narrativa, la de que la familia era inmaculada, sin manchas, una historia pulcra que no podía permitirse hilos sueltos. Yo era el hilo suelto, mi mera existencia cuestionaba la continuidad de esa historia. Si te has sentido humillado por la forma en que una familia o un grupo jerarquizó tu existencia, tal vez sabes la sensación de que tu corazón se rebela contra la lógica de los demás. Si esto te resuena, deja un comentario, leeré cada palabra. La tensión creció hasta que ya no hubo modo de sostener más la calma. La guerra silenciosa que yo había llevado en mi pecho desde la salida del pueblo se volvió abierta cuando un documento apareció en la mesa, el testamento del abuelo. En él, el reparto era claro y las palabras eran como balas. No había ninguna mención hacia mí. Era la confirmación tangible de lo que temía, me habían dejado ir no por ignorancia, sino por decisión deliberada. Y la decisión estaba revestida de legalidad, de justicia fría, y de la certeza de que ellos no entendían, o no querían entender, el precio emocional que eso tendría para mí. El día que fui al corte del testamento, porque en ese pueblo todo se celebra y se destruye frente a la mesa del escribano, la plaza estaba llena de gente que venía a mirar y a murmurar. El sol pegaba fuerte, los vendedores gritaban, el olor a tamales mezclado con gasolina se clavaba en la nariz. Entré al salón de actas con pasos que sentía demasiado sonoros. Mis manos sudaban, un escalofrío me subía por la espalda y me dejó la piel de gallina. Había venido a ver, a oír con mis propios oídos, aquello que me relegaba a ser la opción descartable. Que conste, dijo el notario, con sus lentes gruesos y la voz de quien siempre tiene la última palabra. No hay mención alguna sobre la señora Ana Lucía Hernández Márquez en el testamento. Un murmullo. Mi hermano respiró aliviado, como quien afirma que el orden se restablece. Mi tía se limpió las manos en el delantal. Y yo sentí que mi cuerpo se estaba desconectando de la sala, como si alguien arrancara una ficha del enchufe. Salí al patio con la necesidad de vomitar. El mundo se me veía líquido, como si todo fuera a derretirse y no quedaría nada. Caminé sin rumbo, y terminé en la iglesia donde de niña iba a cantar en el coro. El olor a veladoras era denso y, en algún lugar, una abuela estaba rezando en voz baja. Me senté en un banco y no supe cómo tomar aire. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. No tienes que pelear solo, Ana. Me giré. Era Marta, la hermana de mi madre adoptiva. Ella me miró con los ojos hinchados de quien ha llorado pero sigue de pie. Ese día, su presencia fue un bálsamo mínimo. Nos quedamos un largo rato en silencio, después, como si las palabras tuvieran peso distinto, dijo. Tu abuelo siempre tuvo miedo de la vergüenza. Por eso dejó todo así. ¿Y por mí? Pregunté. ¿Por mí qué sentía? Miedo, respondió. Miedo a que se supiera el desorden. A que alguien rompiera esa fachada. Sus palabras no consolaban. Me sentí como quien recibe un regalo envuelto en cuchillas, la explicación te da sentido, pero te corta el cuerpo. Esa tarde, mientras volvía al coche, mi cuerpo se dobló y me vino una oleada de náusea. Me senté en la banqueta y me temblaron las manos hasta que me vinieron lágrimas que no había logrado contener en semanas. Empezó entonces la pelea legal, un intento casi simbólico de impugnar el testamento, no por ambición material, sino por dignidad. Si ellos pensaban que podían dejarme sin nada porque no corría sangre, yo pensaba que podía demostrar que la justicia no solo era de apellidos. Hablé con una abogada en la ciudad, Lucía, una mujer de gafas redondas y sonrisa dura, que me dijo que aunque la ley muchas veces protege el apellido, también protege el abuso de derechos. Firmamos papeles, juntamos pruebas de mi presencia en la familia, fotografías, testimonios. Era terapéutico y doloroso a la vez. Cada documento que metíamos en la carpeta era un clavo en la pared de una casa que yo creía que se derrumbaba por sí misma. Las audiencias fueron charcos de tensión, voces que se elevaban, silencios que hablaban más que todo.
Hubo un momento, en una de las reuniones, en el que mi hermano se acercó y me dijo al oído: «Deja esto. No vales lo que esto te costaría». Su tono era casi de pena. Lo miré y vi no solo al hombre que había crecido conmigo, sino al reflejo de lo que el pueblo le había hecho, la necesidad de pertenecer sobre la de ser justo. Le respondí con la única arma que tenía: «No es por la casa. Es por no ser el resto de la vida la persona que se dejó marcar como no suficiente». Ese fue un punto de quiebre. Los dos nos alejamos heridos. Él porque yo no aceptaba la regla, yo porque no quería aceptar que alguien me definiera por lo que no era. En una de las sesiones del juicio informal, la gente formaba mesas en la plaza, porque en el pueblo la ley también camina a la luz del sol. Se presentó una mujer mayor con una carpeta. Ella tenía los ojos húmedos y la voz quebrada. «Yo cuidé a la madre de Ana», dijo. «Era mi vecina. Y les digo que la entregó porque no tuvo opción». Las palabras de la mujer fueron una apertura. Sacó de su carpeta una carta que mi madre biológica había escrito, destinada a quien la adoptara. Empecé a leer en voz alta, las letras temblaron y mi garganta se cerró. La carta decía, entre otras cosas, que me entregaba porque creía que así tendría una vida menos marcada, que esperaba que quienes me criaran supieran darme más de lo que ella pudiera. No era un abandono, en el sentido cruel, dijo la carta, sino un acto de esperanza que había sido luego corroído por la vergüenza del pueblo. La lectura tuvo un efecto que ninguno de nosotros esperaba, hizo que algunos rostros se volvieran menos duros. No todos, la crueldad no se ablanda fácil. Pero hubo una mujer, mi tía María, que rompió a llorar. Se acercó a mí, se arrodilló y me suplicó perdón. Dijo palabras que olían a arrepentimiento de años: «Perdóname por no haber visto, por haber sido cobarde». Su llanto fue sincero, pero no lo tomé como absolución automática. Aprendí pronto que el arrepentimiento no borra la memoria de lo que te hicieron. Si alguna parte de esto te está tocando, si conoces la sensación de haber esperado una disculpa que nunca llega o que llega tarde, escribe abajo. No te prometo respuestas inmediatas, pero leeré. El proceso terminó sin grandes victorias legales, el testamento se mantuvo, los papeles valieron más que la misericordia. Pero en lo íntimo, sucedió algo más importante: se abrió una conversación en el pueblo. Fue pequeña y torpe, como cuando alguien intenta dar los primeros pasos tras una caída. Hubo reuniones en la plaza, gente que empezó a cuestionar antiguas prácticas. No fueron cambios que se dieran de la noche a la mañana, pero fue el inicio de un reconocimiento. Para mí, sin embargo, eso no fue suficiente. Había perdido mucha confianza en el mundo familiar que conocía. Comprendí que tendría que construir otros lazos, otros espacios que me sostuvieran si el mío oficial no lo hacía. Después de las audiencias, volví a la ciudad con una mochila más ligera en papeles y más pesada en nostalgia. El desarraigo es un peso particular, no es solo la pérdida de lo que te dan, sino la acumulación de preguntas sin respuesta. Me sumergí en el trabajo y en la rutina porque era la forma que conocía de poner parches en una herida que sangraba en silencio. Pero la vida tiene maneras curiosas de obligarte a mirar cuando intentas distraerte. Una tarde recibí una llamada inesperada de una mujer llamada Rosa, mi madre biológica, que vivía en un pueblo a 3 horas de camino y que, según recordó la línea de la operadora, había dejado su nombre en la memoria de la ciudad por actos antiguos. Dudé. Mi cuerpo, acostumbrado a poner blindajes, lo pensó todo en segundos. ¿Estaba preparada? ¿Era esto una trampa? ¿Quería realmente ver a la mujer que me entregó? Y sin embargo, algo en mí, quizás la curiosidad o la necesidad de cerrar un círculo, me impulsó a aceptarla. Conduje por carreteras que olían a tierra mojada, a combustión, a guayaba. La casa de Rosa era pequeña, con una reja de hierro oxidada y un patio donde crecían flores marchitas. Cuando llegué, su figura apareció en la puerta como si el tiempo no hubiera sido severo, una mujer de manos huesudas, con ojos que eran una mezcla de resistencia y arrepentimiento. Nos miramos sin saber cómo empezar. «Ana», dijo ella, con la voz que ya conocía por las cartas. «¿Siento tanto?». Yo tomé aire y le pedí que me contara todo. Y lo hizo. Habló de la noche en que me dejó, de la presión que la rodeó, de las amenazas veladas, del miedo que la empujó a no ser madre en público. Habló de hombres que aseguraron que sería mejor así, de promesas que no se cumplieron. Me contó las humillaciones que sufrió, y por primera vez en mucho tiempo, entendí que detrás de la entrega hubo no solo dolor sino también un cálculo de supervivencia. «No vine a pedir perdón por ser humana», me dijo.
Vine porque quiero verte. Porque quiero saber que estás viva y que no te creas que no te he pensado. Sus manos temblaron y las palabras salieron como un manantial. La verdad que trajo no borró la herida, pero me dio una perspectiva que la caja de cartas no alcanzó a explicar. Mi madre biológica había sido víctima de un sistema que castigaba la maternidad fuera de las normas y que llevaba a las mujeres a decisiones que hoy llaman tragicómicas, por su falta de opciones. Su historia encajó en un patrón que resonó con muchas otras que, en mi trabajo, había oído en voz baja. La conversación con Rosa no fue una reconciliación mítica, fue, más bien, un intercambio doloroso pero necesario. Me enseñó que la pertenencia no siempre se resuelve con firmas, a veces se repara con presencia. Sus ojos me miraban como quien busca absolución y no la encuentra, y eso fue suficiente para que yo pudiera sostenerla como un ser humano y no solo como la que me dejó. De vuelta en la ciudad, empecé a ensamblar una nueva vida que incorporara a ambos ancestrales, a Marisol, por su amor tangible, y a Rosa, por la historia que me dio nombre. Ajusté mis límites con la familia que me había dejado ir, ya no me sentaba a esperar aprobación. Empecé a ser selectiva, unas cartas respondidas, otras no, algunas visitas contestadas, otras evitadas. Fue entonces que decidí abrir una pequeña convocatoria en la casa de acogida. Pensamos en crear un grupo de apoyo para jóvenes que, como yo, habían sido excluidos por razones de linaje, orientación, o cualquier otra etiqueta impuesta. No podemos arreglar los pedazos rotos del mundo, dije en la primera sesión, pero podemos aprender a pegarlos de una forma que no se note que nos rompieron. Las sesiones fueron el revelador más honesto que tuve. Hubo historias que me llegaron al hueso, una chica cuyo padre la echó por su identidad de género, un chico que fue rechazado por ser hijo de una madre soltera, una mujer mayor que fue desheredada por casarse con quien le eligió el corazón. Nos juntábamos los jueves por la tarde, y en ese cuarto, con el olor del café y el sonido irregular del tráfico en la calle, aprendimos a nombrar el dolor sin que se convirtiera en una sentencia. Aprendí el valor de la comunidad elegida. Aprendí que la familia se puede reconstruir, que a veces las manos que te levantan no llevan el apellido que tu registro civil dice. Si esto te está conmoviendo, no olvides suscribirte si quieres saber cómo esto termina. Y si te animas, deja tu historia en los comentarios, prometo que la leeré con el corazón. El conflicto con mi familia, biológica, no se cerró por completo. Mi hermano y yo seguimos en distancias intermitentes. Hubo llamadas que se hicieron y se rompieron, encuentros que duraron menos que el café. Lo que sí cambió fue mi relación conmigo misma. Comencé a entender que el precio que me habían hecho pagar, el de sentirme desechable, no era algo que tenía que aceptar eternamente. Empecé a hacer cosas pequeñas que me devolvían, compré una planta que cuidé cada día, retomé la escritura, organicé mis papeles y los guardé en una carpeta que llevaba mi nombre escrito con orgullo. Una tarde, mientras regaba aquella planta, pensé en la frase que me había dicho mi madre adoptiva: no pelees con fantasmas. Ya no peleaba con fantasmas, empecé a luchar por la dignidad de las historias que había heredado. Y eso, aunque no arregló el testamento ni llenó el espacio que dejaron, me permitió respirar. Los años que siguieron se llevaron el filo de la rabia y dejaron la forma de la lección. Aprendí que ser dejado de lado por ser adoptado es una herida que puede cerrarse, pero deja cicatrices que te hablan de cuidado, límites y decisiones. Si me preguntaran hoy cuál es el precio de eso, respondería que es alto, cuesta horas de terapia, noches de insomnio, la necesidad de reconstruir la autoestima. Pero también diría que hay un precio distinto, uno que no nos cuentan, la libertad de elegir la familia que nos merece. En este tramo final, quiero contarte de dos momentos que marcaron el antes y el después. El primero fue el día en que mi hermano llegó al departamento con una caja de cartón y una mirada que llevaba años intentando decir algo. He oído, dijo, con voz que no terminaba de sostenerse. He oído que estás haciendo trabajo con chicos que pasaron por lo mismo que tú. Me miró y su cara estaba rota. Con la caja entre sus manos, dejó caer la verdad que lo había perseguido, se sentía mal por cómo me habían tratado, pero también tenía miedo del rechazo de la comunidad. No fue una gran confesión de amor fraternal. Fue la confesión de alguien que había ido aprendiendo a cuestionar lo que le habían enseñado. Le ofrecí asiento. Le preparé té. Hablamos hasta que la noche nos venció y, aunque no se dio una reconciliación espectacular, hubo pasos, futuras llamadas, visitas menos tensas. No puedo decir que todo volvió a la normalidad familiar, la normalidad no era justo. Pero sí hubo un avance hacia la humanidad compartida. El segundo momento fue la inauguración del grupo de apoyo en la pequeña plaza de mi colonia. Pintamos sillas, colgamos un letrero hecho por nosotros mismos: aquí cabemos todos.
Vinieron caras nuevas y viejas. Rosa, mi madre biológica, llegó con un ramo de flores humildes. Marisol, mi madre adoptiva, trajo galletas. Hubo abrazos que pesaban a la vez de perdón y de agradecimiento. Me paré frente a todos y dije lo que ya sabía en el fondo, que la adopción no define la valía, que la sangre no es el único cemento de la familia, que hay un lugar para la reparación que no exige olvido, sino reconocimiento. No vine a pedir perdón por todo, dije. Vine a decir que estoy aquí, que mis heridas están abiertas pero que quiero construir. Al final del acto, una niña se me acercó y, con la voz que tiembla por la verdad, me dijo: «Gracias. Pensé que yo era un error». La frase me atravesó. Años antes, yo misma había sentido esas palabras como una lápida. Le tomé la mano y le respondí: «No eres un error. Nunca lo fuiste». Hay lecciones que no se aprenden en tribunales. Se aprenden en las manos que aceptan tu fragilidad, en los rostros que no te preguntan por tu certificado de nacimiento antes de darte un abrazo. Aprendí también que no es cuestión de vencer a los que te marginan, es cuestión de rodearte de personas que te sostienen cuando el mundo te niega. Aprendí a poner límites saludables, pude perdonar a algunos sin dejar de olvidar lo que me dolió, pude alejarme de otros sin odio, solo con la convicción de que merezco respeto. Quiero cerrar esta historia con una verdad íntima. Ser dejado por ser adoptado me dejó con una pregunta que aún no se ha ido del todo: ¿quién soy yo cuando me quitan lo que me pertenece por derecho de humanidad? Y con una respuesta que fui construyendo de día en día: soy quien decide no ser definida por la negación ajena. Esa frase no borra el dolor, pero lo transforma en fuerza. Si algo de esto te tocó, si te sentiste identificado, por favor deja un comentario. ¿Te han dejado ir alguna vez por algo que otros usaron como excusa? ¿Cómo lo afrontaste? Haz algo con lo que te quede, suscríbete si quieres escuchar más historias como esta y, si puedes, comparte. A veces el relato de uno alumbra la noche de otro. Al final, lo que me dejaron ir en esa camioneta y en aquella mesa de testamento fue la oportunidad de elegir una comunidad y una identidad con valor propio. No todos en mi familia cambiaron, ni todos me volvieron a abrir la puerta. Pero aprendí a construir un hogar que no me pregunta por el pedigrí de mi sangre. Aprendí a cuidar de mí misma como si fuera la única que puede hacerlo bien. Y aunque pagar el precio de la exclusión me costó noches y desvelos, me sobraron razones para seguir de pie. Dejo esta historia aquí como quien deja una lámpara encendida para otros que caminan por la noche. Si has llegado hasta aquí, gracias por sostener mis palabras. Ojalá te lleves, si no consuelo, al menos la certeza de que la pertenencia no siempre viene del apellido, y que a veces la valentía más grande es construir tu propio lugar donde sí te quieran.